Amén. Este estudio de hoy en Primera de Juan, capítulo 4, versos desde el 7 hasta el 21, nos va a ayudar para refrescar, para interiorizar, para fortalecer aspectos importantes en la vida práctica de las relaciones interpersonales en la iglesia del Señor, como iglesia del Señor, pero también como familia, en la sociedad. Y yo he titulado esta reflexión esta noche: el mal uso no quita el uso. El mal uso no quita el uso. Los malos testimonios, este es un segundo nombre que le puse a esta reflexión. Los malos testimonios no quitan el mandamiento del amor. Definitivamente Dios nos está llamando para marcar la diferencia en un mundo cada día más frío, y no hablo de los mundanos, hablo de los cristianos. En un mundo cristiano, en un ambiente cristiano donde hay frialdad en el relacionamiento fraternal como hijos de Dios, como cristianos. Por eso la canción, somos hijos de Dios. Y como nosotros como padres, casi todos los que estamos aquí tenemos hijos, nos gusta que nuestros hijos tengan buenas relaciones, amor, y Dios también se agrada cuando nosotros nos amamos unos a otros. Y estoy tocando este tema no porque haya ninguna situación en la iglesia, ni problemas unos con otros. Gracias a Dios, somos una iglesia bien madura y demás, pero de parte del Señor nos toca como pastores reflexionar, me toca reflexionar y recordar, aunque es un tema bien conocido, estudiado, ¿verdad? Diría un carpintero, machacado. Es mi alta responsabilidad recordarles, animarles, hablarles respecto a lo que el Señor Jesucristo nos dice para continuar creciendo en el amor del Señor, para manifestar su presencia, su misericordia, y esto va a traer edificación para nuestras vidas. Lo primero que quiero recalcar en esta noche es que las relaciones interpersonales como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, se basan en manifestar a Dios en nuestra vida. Nuestras relaciones como hijos de Dios, como iglesia, nos da la oportunidad de manifestar que tenemos de Dios y que tenemos a Dios. Y quiero usar esas dos oraciones, esas dos expresiones para ayudarnos a reflexionar en esta noche. Cuando nosotros tenemos buenas relaciones y cuando nuestras relaciones se profundizan y consolidan, son las oportunidades para mostrar que tenemos de Dios y que tenemos a Dios en nuestras vidas. El verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios y conoce a Dios. Ha conocido quiere decir que ha tenido un encuentro con el Señor, y conoce quiere decir que continúa conociendo. Porque la vida cristiana no es que me entregué un día al Señor y ya. La vida cristiana es que me entregué al Señor y continúo creciendo cada día, continúo creciendo. Así que cuando nos amamos en virtud de la temporalidad que estemos viviendo, del tiempo, de todo, nosotros estamos demostrando que Dios está en nosotros, que conocemos a Dios, que hemos nacido de Dios y que nosotros somos cristianos, diciéndolo de otra manera. Verso 8 dice: el que no ama, la contraparte, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y recuerdo, el amor que está hablando aquí no es el amor de sentimiento. Hay un concepto, un significado muy importante y práctico que dice que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. El amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y todos sabemos, Juan capítulo 14, el Señor deja ahí orientaciones diciendo: les doy este mandamiento, o un mandamiento nuevo os doy. También lo dice Juan en varias ocasiones.
el apóstol Pablo lo recuerda también. El amor como cristianos no es un sentimiento, es un mandamiento. No es si lo sientes, yo no lo siento en mi corazón, no. El tema es de obedecer el mandato de Dios. Verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Nuestra vida es en Cristo. Por eso Cristo vino a este mundo para redimir nuestra información acerca del amor, que no se basa en los sentimientos o en lo erótico o en lo que yo quiero, sino en cómo negarnos cada día para manifestar el amor de Dios entre nosotros y poder así glorificar el nombre del Señor. Ok, por eso Cristo vino para redimirnos, redimir nuestra conciencia, redimir nuestro espíritu, redimir nuestras relaciones y poder avanzar. Y así como el Señor nos ha perdonado, poder crecer en virtud de ayudar a otras personas también así. Entonces, y esto es maravilloso. Dios envió a su Hijo. Esto también podríamos darle un enfoque desde el punto de vista de salvación o evangelístico para otras personas. Muchas personas van a poder conocer el amor de Dios solo y cuando nosotros le presentemos a Cristo como el enviado de Dios para perdonarlo, para redimirlo, para que puedan conocer el amor de Dios. Por eso el Señor envió a su Hijo y por eso el Señor nos envía a nosotros para predicar el evangelio. Todos nosotros estamos conscientes de que muchas personas, muchas familias no tienen buenas relaciones, no han conocido lo que es la relación tal vez en la familia, de crecer en una familia unida, de crecer en una buena relación con hermanos, con papá, con mamá, con tío, con tía, con abuelo, sino que tal vez la vida se desarrolló lejos de papá, lejos de mamá, sin hermanos o con hermanos, no sé. Y muchos no tienen en su crecimiento, en su infancia, los conceptos de amor entre el relacionamiento como familia. Menos tal vez como de tener amistades cristianas. Así que cuando Cristo viene a la vida de una persona, por eso el verso 9, Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No solo el Señor nos perdona, nos adopta como hijos, sino que restaura o construye en muchas vidas el concepto del amor de Dios. ¿Ok? Por eso es importante así. Si conocemos a Dios, nosotros vamos a tener el amor de Dios y eso es importante que le ayudemos a muchas personas. La reacción negativa, mala, pecadora, oscura de muchas personas es porque no tienen el amor de Dios. Así que deben conocer primero a Dios. No podemos atacar sus hechos si no ayudamos que ellos vean las raíces de su hecho. Es importante que sepan el por qué reaccionan de esa manera. Y la única solución es que conozcan a Cristo. Segundo aspecto, el amor no se genera de nosotros. El amor no es un sentimiento que viene de nosotros. El amor no es una acción que se genera en nuestros corazones, sino que se genera en Dios. Verso 10. En esto consiste el amor. Y esa frase es muy importante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió de nuevo envió a su hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. El amor se llega a conocer solo cuando entendemos que la redención, la visita de Cristo por primera vez en este mundo, la encarnación, sufrimiento, crucifixión, muerte, resurrección, todo ha sido en virtud de ayudarnos para entender el amor y tener el amor de Dios. Ok.
Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Es como todo, no podemos dar lo que no tenemos. Y cuando somos cristianos y tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, nos amamos. Hay personas que, y yo estoy convencido tal vez que a algunos le ha pasado, que otra persona en la calle, en la tienda, en cualquier lugar puede decirle, yo vi algo diferente en ti, yo sentí que tú tenías algo diferente, me sentí muy bien cuando tú hablaste conmigo. Y es que la gente percibe el suspiro de Dios, el Espíritu de Dios, porque necesitamos todos los seres humanos del amor de Dios. Entonces Dios nos creó con ese vínculo de que todos los seres humanos puedan conectarse o identificar algo diferente, por supuesto, que está en nosotros porque Dios está en nosotros. Y el amor se genera de Dios. Por eso es importante que nosotros continuemos conociendo más a Dios, porque conociendo más a Dios a través de la Escritura, vamos a crecer en el amor de Dios. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando del resultado de un proceso, porque aprendemos a amar en el Señor en virtud de la vida. Y Dios siempre va a poner personas a tu alrededor. Dios nos ha puesto juntos como iglesia a la red para amarnos, para ayudarnos, para caminar juntos con el Señor. Amén. Amén. El tercer aspecto es algo interesantísimo que fortalece el concepto del amor divino, del amor de Dios en tu vida y en mi vida. Y es que el Espíritu Santo es dado a los que aman a Dios. Es muy, para muchas personas el tema del Espíritu Santo, algunos tristemente dicen que no hay Espíritu Santo, otros dicen que ya el Espíritu Santo no actúa como en el Nuevo Testamento. Otros dicen que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo, que no todos los cristianos lo tienen, que tienen que tener así, asado. Pero interesante, las escrituras hablan en el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esta es la fórmula más sencilla. Si usted es hijo de Dios, si usted se entregó a Cristo de todo corazón, si lo ha confesado con su boca y lo cree en el corazón, el Espíritu Santo viene a su vida. No viene el Espíritu Santo por títulos académicos, por altura, estatura, por raza, por lugar de geográfico, no viene por idioma, no viene ni por nada que nosotros tengamos. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas por pura gracia, como un regalo, como una promesa de Dios a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Así que el Espíritu Santo es dado a los que conocen y aman a Dios. Nosotros, verso 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre, tiene el Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta convicción nos lleva a reafirmar el origen del amor, el origen de cómo se conecta un cristiano con el amor de Dios. Simplemente es a través del encuentro con Jesucristo, el recibir el Espíritu Santo y el crecimiento en madurez para el relacionamiento fraternal. Tristemente vemos muchas iglesias que se dividen, que tienen problemas hermanos, que tienen problemas familias, pero todo se puede sostener, soportar, solucionar en Cristo Jesús en el medio del amor de Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, este es importantísimo, este aspecto. Tenemos que permanecer en Dios. Muchas personas no logran un relacionamiento estable en la familia o como iglesia o en la sociedad y no pueden manifestar esa divinidad que está en nosotros por el Espíritu Santo porque no permanecen, son fluctuantes en la vida cristiana. Entonces es importantísimo poder permanecer en Cristo Jesús. Es vital para todos nosotros poder permanecer en Cristo Jesús. Y el permanecer es como la carrera de maratón donde un atleta en las Olimpiadas continuaba corriendo a pesar de que ya había entrado el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, y eran como 100 participantes en aquella carrera, pero él seguía corriendo y ya la prensa se había ido del estadio y ya las personas estaban yéndose del estadio, pero él seguía corriendo, porque él tenía una convicción, que él no solo venía a ganar, sino que venía a permanecer hasta el final de la competencia, de su experiencia en la competencia. Así que él no terminó de correr hasta llegar a la meta. Nosotros como cristianos tenemos que permanecer, verso 16, permanecer en el amor de Dios. Miren, van a surgir muchos Judas, van a surgir muchos obstáculos espirituales, visuales y no visuales, humanos y demoníacos también, que va a invitarte a desfallecer, a tirar los guantes o tirar la toalla, como decían los boxeadores, a decir, pues mira, no voy a seguir siendo fiel a Dios, no voy a seguir en la iglesia, no voy a seguir en el cristianismo. Hay que permanecer en Dios. Verso 16, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El cuarto aspecto que quiero recordar, renovar, es que el amor de Dios nos prepara para el día del juicio. Y esto es una frase que reitero y vamos a estarla reiterando en todas las reuniones y cada rato, cada semana, cada día. Y es que Cristo viene pronto. Las señales espirituales están, proféticas, las señales políticas, sociales, de todo tipo. Hay señales de todo tipo que nos muestran la venida del Señor. Verso 17, y en esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y cuando hablamos del amor de Dios y hablamos en el verso 17, quiero que te mantengas en el contexto. Como Él nos ha amado, se ha sacrificado, se ha permanecido a pesar de que lo negaron, de que lo persiguieron, de que lo amarraron, lo escupieron, latigazo, lo crucificaron, lo negaron, lo dejaron solo. ¡Wow! ¿Nos habrá pasado todo eso a nosotros todavía? ¿Ya? ¿Habremos vivido algunas experiencias de estas mencionadas? Con todo, el Señor permaneció amándonos. Capítulo 17 de Juan, puede leerlo, el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la oración, él habla del amor que él ha tenido con los discípulos y de permanecer en esto. Pero el amor de Dios nos fortalece, nos ayuda a crecer en la madurez como hijos de Dios para permanecer.
y el amor de Dios se ha perfeccionado, y entienda perfeccionado de nuevo, un proceso de crecimiento. Es importante creer, pero más importante es crecer y obedecer. Reitero eso. Es importante creer, pero más importante es que nosotros invirtamos tiempo en crecer como discípulo de Cristo. Por eso dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Muchas personas no van a tener confianza, tienen temor de la segunda venida, no anhelan la segunda venida porque tienen temor en el día del juicio, pues no han conocido verdaderamente a Dios. Lo han confesado con sus labios, pero no lo han creído en su corazón. No han dado frutos, no han tenido frutos espirituales de la muestra que Dios está en ellos. Y yo le animo a esto, te animo a que puedas tener confianza en el día del juicio, pues como Él es, Cristo es el amor, así nosotros también estamos en este mundo. Aspecto quinto, el amor de Dios nos capacita para enfrentar el temor. Y el temor está intrínseco en la raza humana. Todo el mundo tiene temor. Todo el mundo tiene una medida de temor. Y hasta los más valientes. Dice alguien que el temor nunca tiene ausencia en ninguna vida. Todos tenemos temor. Lo que las personas enfrentan su temor o se dejan apoderar por el temor. Pero el verso 18 nos habla de cómo vencemos el temor. En el amor no hay temor. Quiere decir que si Dios es con nosotros, Romanos capítulo 8, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos a Dios y Él se ha manifestado en nosotros y nos ha ayudado y nos está ayudando en el proceso de crecimiento para crecer y madurar en su amor, el temor se disipa. O lo digo de otra manera, lo podemos controlar. Le decimos, te estás quieto ahí, temor. ¿Por qué va a estar? Todos tenemos temor de algo. Unos mucho y otros poco, pero el temor se controla, se puede frenar cuando crecemos en el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Wow. Y aquí no estamos hablando del temor de Dios. No, no, no. Estamos hablando del temor de la circunstancia de la vida, de no dar el paso, de dejar las cosas para después por temor. Yo no lo voy a hacer por temor, a mí me da miedo esto, a mí. No, 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 no. El Señor está contigo, Dios te va a fortalecer y en el amor de Dios todo lo puedes lograr. Y quiero que no perder el enfoque. No puedes tener temor en mantener una buena relación fraternal o con tu familia que no es cristiana. Pero si tú tienes de Dios, tienes la capacidad mayor, tienes el poder de Dios para que el temor de cualquier situación se disipe y puedas mantener un buen relacionamiento en el Señor. En el amor no hay temor. No sé si he escuchado a algunas personas que para resolver algún problema dicen, no, es que a mí me da miedo que me digan esto, no, es que a mí me da miedo que pase esto, no, es que si pasa aquello, y la preocupación está lleno de temor. No, 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 no. En el amor de Dios no hay temor. Hazlo. Cuando Dios abre, nadie cierra. No tengas miedo, porque el temor se controla con el amor de Dios que tú tienes y yo tengo. Punto 6. Podemos tener una fraternidad en Dios. Verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros
le amamos a él. Y yo digo que este verso 19 tal vez tenía que estar como en el verso 7 por allá, primero, ¿verdad? Pero nada, es la idea hebrea que Juan desarrolla de repetir ideas para afianzar un concepto. Y el amor de Dios está en nosotros porque Él nos amó primero, porque Él estaba en nosotros dándonos el amor divino a través de Cristo Jesús como sus hijos, como sus discípulos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y llegamos a esa experiencia de poder conocer el amor únicamente a través de Cristo Jesús, como ya hemos explicado. Verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero no va a la iglesia, no aborrece a su hermano, no hay buenas relaciones, no lo soporto, quiero que, como decía un hermano por allá, Dios o te lo llevas o te lo mando. Hay personas que no logran restablecer relaciones en Cristo Jesús. Pues importante, nosotros tenemos que ayudarnos, no, y esa palabra es muy fuerte y Cristo la usa también en los evangelios, no podemos aborrecer a nuestro hermano. Y mira el verso 20, qué fuerte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque no tiene de Dios. Para repasar, vaya al capítulo 1 después cuando terminemos y lea que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, la mentira está en que la verdadera experiencia natural, sencilla y práctica es que nosotros tenemos el amor de Dios y podemos crecer y madurar en virtud de nuestros relacionamientos unos con otros en la familia y esto va a ayudar a crecer espiritualmente y manifestar que Dios está en nosotros, ¿verdad? Verso 20 termina diciendo, pues pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien está viendo, ¿cómo puede amar a Dios el cual no ha visto? Oiga, y eso es interesante. Aquí ayuda de manera práctica Juan diciendo, wow, es verdad que nosotros creemos en el Señor por fe y no lo hemos visto. Pero ¿cómo vas a decirme que amas a Dios que no has visto, teniendo una persona frente a ti o cerca de ti todos los días o que no tienes una buena relación, que no puedes conectarte, que no puedes mantener una relación fraternal profunda, sincera, en crecimiento? Entonces, muy importante que pues, podamos siempre tener en cuenta de que podemos manifestar el amor de Dios de manera práctica en las personas que nos relacionamos con ellos. Verso 21, y en esto, y nosotros tenemos el mandamiento de él. Por eso el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Nosotros tenemos el mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Manifestar el amor fraternal como iglesia, como discípulos de Cristo, es un desafío de parte del Señor para manifestar que en nosotros está su presencia, su amor y su misericordia. Amén. Amén. Conclusión, amar a Dios es más que palabras o sentimientos. Amar a Dios es acción y resultados. Es relacionamiento sincero, sencillo y práctico. Amén. Amén. Así terminamos esta reflexión.